Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche. Y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, vamos a seguir hablando, a seguir colocando la base, el fundamento de la palabra del Señor. Es importante que cada día nosotros pues sigamos teniendo como ese ímpetu, como buscando nuevamente ese gozo y esa alegría de saber que Dios nos da la oportunidad para levantarnos y poder escuchar su palabra, leer los mensajes y podernos edificar en el conocimiento que Dios nos da a través de su palabra. Vamos a analizar algo que nos va a seguir hablando, nos va a seguir, digamos, dándonos una solidez, una firmeza para poder entender todo lo que nos habla la palabra de Dios. Hay muchas cosas en la Escritura que todavía pues tenemos desconocimiento, pero así como hablaba esta mañana con el doctor, yo le decía, antiguamente o anteriormente conocíamos algo, pero en la medida en que nosotros vamos creciendo, vamos leyendo, podemos llegar a entender esa parte cuando el Señor dice, bogue mar adentro. O sea, no se quede en la superficie, sino hay que entrar en lo profundo. Hay que entrar y darnos cuenta que dentro del océano tenemos diferentes tipos de peces, diferentes tipos de cosas, y que cada una de ellas cumple un rol, cumple un propósito para que haya un equilibrio en toda la naturaleza y en todo lo que Dios ha creado. Cuando Dios va a traer la redención a una familia, a una casa, a una nación, pues Dios va a buscar al débil. Dios va a buscar al que está en pecado, al que está cometiendo un error, para Él empezarlo a formar y mostrarle al mundo lo que Dios puede hacer con el vil, con el pecador, porque Él vino por el que está en pecado. Él no vino por el santo ni por el justo, porque no tiene necesidad de nada, dice el Señor. Él vino por nosotros, los que de una u otra manera estamos cometiendo un error, estamos cometiendo una falla, pero que, digamos, el redarguir de la palabra, el redarguir del Espíritu de Dios en nosotros, nos lleva a sentirnos como esa necesidad de volver al Señor, de volver a caminar dentro de los parámetros de Dios. Yo esta mañana, yo le decía al Señor cuando terminé la lectura, yo le decía al Señor, ¿por qué el pueblo está desanimado? ¿Por qué nosotros nos desanimamos? Porque seguramente ayer estuvimos felices, contentos,
teníamos el mundo en nuestras manos y hoy nos levantamos con el ánimo en los pies. Nos levantamos que no queremos ni que nos miren, ni que nos toquen, y no queremos nada. Y hablaba con el Señor, y en esas conversaciones que tenemos nosotros los dos, Él me hacía una observación, y él decía: cuando el pueblo se desanima, cuando nosotros nos desanimamos, es porque ustedes han perdido la fe. Es porque se ha perdido la confianza en la palabra de Dios. Es porque han perdido la dirección de mi caminar en la palabra de Dios. Porque nosotros tenemos una particularidad, y es que si yo le clamo al Señor, si yo le pido, yo espero que de ipso facto, como teletransporte, me lleguen las cosas ya. Y resulta que yo tengo que esperar cuál es el proceso de Dios para traerme esa bendición. Puede que Dios de una vez le responda. Puede que Dios a las 2 horas o a las 3 horas de su petición, el Señor le traiga su respuesta, le dé su petición. Pero lo que esta mañana el Señor me decía es que cuando hay desánimo en medio del pueblo de Dios es porque hemos perdido la fe, hemos perdido la confianza, la seguridad y la certeza de su palabra. La palabra de Dios no miente, la palabra de Dios es segura, dice la Escritura, es la palabra profética más segura. Y sin embargo, nosotros terminamos desanimados, y ese desánimo que puede traer en mi vida me lleva a no orar, a no querer nada con el Señor, a buscar otros caminos, buscar otras decisiones diferentes a lo que me dice la Escritura. Por eso es importante saber y conocer que cada uno de nosotros estamos siendo probados, refinados y probados, como se refina el oro y como se prueba la plata. Y eso solamente dice la Escritura, que el refinarnos y el probarnos para saber si tenemos oro, para saber si tenemos plata, son las pruebas. Es el sufrimiento, es el dolor, es la angustia, son los afanes que nosotros tenemos. ¿Pero por qué? Porque a través de esas dificultades, a través de esas pérdidas, a través de esas vivencias duras, difíciles, que seguramente nos ha tocado vivir, que estamos pasando, es porque Dios necesita darle a cada uno de nosotros algo que se llama la solidez. ¿Pero la solidez en qué? En la fe. Por eso es necesario pasar por el horno de fuego, por el horno de barro, por el desierto, por una enfermedad, por una adversidad, por hambruna, por sed, cualquiera que sea la forma o la manera como Dios me quiere llevar a mí a una situación para mostrarme a mí en dónde está mi deficiencia en cuanto a la fe. No para mostrarle nada a Dios. Lo que Dios nos quiere mostrar a nosotros es nuestras falencias. Lo que Dios nos quiere mostrar a nosotros es que todavía hay debilidad y que no hay certeza en lo que venimos haciendo y en lo que venimos creyendo. Por eso, lo que yo le decía esta mañana al Señor, decía: Señor, es tenaz, porque cuando nosotros le permitimos al desánimo que coja cancha, terminamos deprimidos. Terminamos apartándonos del camino, y no es la decisión que Dios quiere que usted tome, y es apartarnos del camino del Señor. No querer seguir caminando dentro del plan, dentro de ese camino de oscuridad, dentro de esa enfermedad, dentro de ese sufrimiento. Dios lo que espera es que usted lo busque más. Eso es lo que busca el Señor. Dios no espera que nosotros tomemos la decisión errada de apartarnos, de separarnos, de irnos,
de desanimarnos. ¿Por qué? Porque eso le está dando a entender el Señor a usted y a mí que no hay certeza en la palabra de Dios, que no hay confianza en el camino que nosotros tenemos y en el Dios en el cual nosotros hemos depositado nuestra fe. Por eso yo le decía al Señor, ¿y cómo nos animamos? ¿Cómo? Yo simplemente le tengo que decir a usted que Él es usted, por eso el Señor dice, usted esfuércese. Si estamos viviendo una situación difícil, pues yo tengo que decir al Señor y pedirle algo que aprendí, que tengo que decirle al Señor, deme sabiduría de Dios para poder resolver, para poder andar en este valle de lágrimas, para poder andar en este camino de oscuridad, para poder soportar esta enfermedad, para poder pasar por esta dificultad, y se llama la sabiduría de Dios. ¿Pero qué es la sabiduría de Dios? Pues la sabiduría de Dios es el cómo yo paso la situación que estoy viviendo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? La Biblia me dice a mí cómo hacerlo. La Biblia me está diciendo que yo tengo que buscar a Dios para que Dios me diga cómo resuelvo mis problemas, cómo salgo de una situación económica, cómo yo puedo llenar mis vacíos, no con un hombre, no con una mujer, no con dinero, sino con la palabra de Dios. El desánimo que podemos estar viviendo el pueblo de Dios puede darse porque nosotros estamos esperando una respuesta de Dios y nosotros no la hemos encontrado. O Dios no nos la ha dado. Puede ser que no es el tiempo, puede ser que no es lo que quiere el Señor, pero Dios se lo hará saber. Dios no nos va a dejar con la duda. Dios no nos va a dejar que nosotros estemos entre la rubia y la morena, y entre el tibiri y el tábara. No, Él nos va a decir qué es lo que Él está buscando con nosotros. Pero eso me lo da a mí, es la palabra de Dios. Y para yo salir del ánimo, del desánimo, yo tengo que cambiar lo que hay acá. Dios no me bendice, Dios no me da, Dios no me escucha, Dios no está conmigo, Dios no se está dando cuenta. Claro, Él que me va a escuchar si hay tanta gente pidiéndole. Hasta cuando usted no cambie ese pensamiento que persevera en su mente y en su corazón, usted no va a encontrar el cómo de Dios para salir de su desánimo. Y no vamos a encontrar esa situación que Dios me está diciendo, es que lo que usted está viviendo es porque le quiero mostrar a usted que hay algo más grande de lo que yo le quiero dar. No lo que usted está buscando, pero necesito pasarla por ese desierto, necesito que usted tenga hambre, necesito que usted tenga sed, porque es que lo que yo quiero es que usted aprenda que no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de mi boca para usted. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Por qué se desanima? Entra a mi presencia y búsqueme. Ya el velo se rompió, ya las situaciones están ahí, pero yo necesito formarla. Yo necesito mostrarle a usted y a mí que hay una debilidad en cuanto a mi fe en el Señor, que hay una debilidad en cuanto al creer al Señor en su palabra en cualquiera de las áreas que en este momento usted esté viviendo. Por eso el Señor llamó ¿a quién? Llamó a Abraham. Lo llamó de un sitio, de una tierra donde reinaba la idolatría, reinaba todo lo que no era de Dios. Y Dios llamó a un varón, llamó a su casa, llamó a su familia. El padre salió y después de que se murió el papá, Abraham continuó su camino y luego el Señor le habla y le da la promesa. Ahora, nosotros... ese nombre Abraham, ese nombre Sara, ese nombre Lot, forman parte del proceso de Dios, forman parte de lo que Dios va a hacer con nosotros. ¿Por qué?
porque puede ser que mi nombre tenga un vacío, tenga un faltante. Entonces, Dios, ¿qué tiene que decir? Bueno, venga, le añado lo que a usted le hace falta. Venga, le pongo lo que usted necesita. Venga, es que como usted tiene es tan débil en esto, pues yo la voy a formar, yo la voy a instruir, pero usted le tiene que decir a esa debilidad, a esa tentación, a esa situación, decirle no. Y cuando usted y yo le aprendamos a decir al pecado, a las decisiones equivocadas, no, y ponga delante de mí la palabra, yo me voy a fortalecer. Me voy a fortalecer en la fe. Y voy a buscar y voy a tener la solidez en mi caminar en el Señor. Porque es lo que Dios está buscando. Dios lo que está buscando es que usted y yo tengamos solidez en cuanto a la fe. Porque la fe es lo que mueve todo el parámetro del Señor. La Escritura dice que sin fe y paz no le podemos agradar al Señor. Y en medio de la situación, en medio de la circunstancia, en medio del afán, en medio de todo lo que estamos viviendo, lo que Dios nos está diciendo es, venga, búsqueme. El pueblo de Dios vino a formarle pleito al líder porque tenían hambre. Vinieron a formarle, bueno, usted nos trajo aquí para matarnos de hambre. Ahora usted nos trajo aquí y no tenemos agua para beber. ¿Por qué? Porque cuando hay la necesidad, yo cómo enfrento la situación delante de Dios. Con pleito, con disensión, con irme de la palabra, con salirme del plan del Señor. ¿Cómo yo soluciono ese problema? Y lo que Dios está buscando, vuelvo y le digo, es que nos acerquemos al Señor. Que busquemos el sitio que Dios nos dio, en donde nos forman, nos instruyen, nos dan la visión, nos dan la palabra, nos dan el pan, nos dan el agua y fortalece nuestra fe en el Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso, si usted y yo y los hermanos que están ahí en la red, está desanimado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Buscar una palabra para que usted se anime y decir, Señor, sí, estoy desanimada porque es que yo quería esto y resulta que usted no me lo ha dado. Y llevo años pidiéndole y usted no me lo ha dado. Y entonces eso me ha traído desánimo, me ha traído incredulidad. Entonces yo pienso que Dios no está conmigo, entonces ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué oro? ¿Para qué busco? ¿Por qué? Porque no se nos da lo que nosotros queremos. Y Dios no es como los papás o los nonitos. Cuando el niño empieza a revolcarse, le damos las cosas para que no nos haga mal. No, lo que hace el Señor es que nos disciplina. Y nos demora las cosas porque no es lo que usted diga. No es lo que usted quiera, es lo que a nosotros nos conviene dentro del propósito del Señor. Por eso, ese desánimo que hay en el mundo entero con respecto al caminar al Señor se da por eso, porque el cristiano quiere dinero, el cristiano está buscando lo diferente a la riqueza espiritual que me da la palabra. Y mucho creyente quiere es plata en abundancia. Yo lo que quiero es plata y cuando Dios me dé plata, entonces hablamos Dios. Y sin plata no busca, ¿cómo será con plata? ¿Ya? Entonces aquí lo que usted y yo tenemos que empezar a mirar, ¿por qué se ha desanimado su corazón? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros nos hemos desanimado y decir, Señor, sí, es por esta razón, entonces yo voy a volver a la palabra, voy a volver a orar, voy a volver a congregarme, voy a volver a buscarle? ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios le va a decir, se fija que tenía una debilidad, y si no ha sido formada, y si usted no acepta mi voluntad, entonces, ¿cómo le voy a dar lo que usted me está pidiendo? Si eso, seguramente usted se va a ir más allá de donde yo quiero que usted esté. Entonces, fíjense que esta pareja a quien Dios llamó, a quien Dios eligió, ¿para qué? Para empezar, para dar inicio, no como al principio de la humanidad, cuando Dios dice que en el principio Dios creó, aquí hay un principio.
Aquí hay un nuevo principio, hay un nuevo comienzo, también con una pareja, también con una familia, con un hogar, porque el hogar, las familias, las parejas, papá y mamá, es lo que le da la fuerza y la fortaleza a la sociedad. ¿Y qué es lo que están buscando? Que los hogares se separen, que los hijos cojan por el camino errado, que las cosas... ¿Por qué? Porque el mundo está llevando a que todo sea un descontrol. Nadie gobierna a nadie y cada uno hace lo que quiere. Entonces, aquí lo que el Señor con Abraham dice, Abraham y todo lo relacionado con su nombre y el de su esposa para el plan de redención de la humanidad. El origen o el inicio del plan de la redención se da con el llamamiento de un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, denominado Abraham y su esposa Sarai. Fíjense que, vuelvo y le digo, a mí me gusta leer y volver a leer, y digo yo, uy, aquí me hizo falta un pedacito. ¿Por qué? Porque si no tenemos las bases firmes, si no tenemos las medidas correctas, nuestra edificación va a quedar desnivelada, ¿cierto? Si no usamos la cantidad de material para hacer nuestro templo, para edificar nuestra casa, pues cuando venga cualquier cosa, como dice el Señor, cuando venga el ímpetu del río, cuando venga la dificultad, venga la borrasca, pues mi casa se va a caer. ¿Y qué quiere decir eso? Si yo no estoy fortalecida en la palabra, cuando venga el remesón, cuando venga la problemática, cuando venga la dificultad, cuando se presente la enfermedad, yo me voy a caer. Yo me voy a ir al piso. ¿Por qué? Porque mi fe no está fortalecida. Porque mi fe no está cimentada en la roca, como dice el Señor. Si su casa está edificada sobre la roca, aunque pueda venir todo lo que quiera venir, mi casa y su casa no se caerán. No lo hará, hermano. Ahora, fíjese algo que a mí me hizo falta, que tengamos la base, y es el nombre de Abraham. Nosotros estudiamos por la edad, pero resulta que no vimos el nombre. ¿Qué quiere decir el nombre? Vimos que Abraham, la edad son 75 y empezamos, pero resulta que me hace falta dar el conocimiento de lo que significa Abraham, lo que significa Sarai. ¿Para qué? Para poder entender lo que el Señor dice, vamos a hacer la unidad. La unidad está entre la unión de Abraham y la unión de Sarai para que se cumpla el propósito, para que se dé la familia, se dé la descendencia para el plan de ¿qué? De la redención de la humanidad. Por eso, este nombre, Abraham, que en el hebreo significa Padre exaltado, que en el hebreo significa Padre enaltecido. Ya nosotros sabemos que Abraham en el hebreo se escribe con 4 consonantes, ¿ya? Se escribe con la A, que es la primera consonante del hebreo, que es la Aleph, y esa primera consonante, esa primera letra de la que forma el nombre de Abraham, significa líder, buey, fuerza. Fíjese que Dios siempre va a tomar un líder, va a tomar a una persona y sobre esa espalda y sobre ese nombre, sobre ese líder, viene una tarea, viene una responsabilidad, viene el que el Señor lo va a empezar a limpiar, el Señor lo va a empezar a purificar, a santificar, para que su nombre pueda ser llevado como el santo del Señor. Entonces fíjense que esta primera letra, que es la A, que representa el buey, ya nosotros hemos hablado de lo que representa el buey, que es un animal que tiene fuerza, que es el animal que trabaja la tierra, que es el animal que usa el yugo, que lo usan los campesinos, y que en este yugo
está el buey viejo, que es el que tiene la experiencia, y el buey nuevo o el joven, que es el que tiene la fuerza, es la que tiene la energía, ¿ya? Y también dice que esta consonante o esta primera letra tiene un valor que es el número 1. Es decir, que en Abraham, con él va a empezar, se da el origen, el inicio, la unidad, la supremacía, la independencia, la suficiencia, no admite igual y es el comienzo del plan de redención del Señor. Sobre los hombros de Abraham caía la responsabilidad del plan de redención del Señor. Por eso Dios nos tendrá que sacar a muchos de nuestra casa, de nuestra tierra, de nuestra familia. Nos tendrá que apartarnos porque Él tiene un propósito con usted. Él tiene una tarea con nosotros. Y si yo mantengo una relación o un vínculo o una amistad con alguien que no me edifica, ¿qué hago yo con esa persona al lado? ¿Qué hago yo con esa situación? Y yo sé que no me aporta, pero me voy detrás de esa persona. Busco su amistad, busco su compañía, pero no me aporta nada. Al contrario, me separa de las cosas de Dios. Entonces aquí lo que el Señor nos está diciendo es que con Abraham Él dio origen, dio el comienzo de ¿qué? De un plan de redención para sacar a la humanidad de ¿qué? De la esclavitud. ¿Qué es lo que el Señor iba a sacar de la esclavitud? Mi alma, porque es que el alma fue la que se le entregó, el alma es la que el Señor viene a buscar porque es la cautiva. ¿En qué está cautiva mi alma? En las costumbres, en las emociones, en las sensaciones, y todo eso es lo que me va a llevar a mí a no caminar dentro de los planes del Señor. Por eso el Señor vino a rescatar el alma, dice el Señor. Él no vino por el cuerpo, Él no vino por este montón de carne que hay acá, porque al final, cuando cada uno de nosotros terminemos muertos, pues vamos a ser enterrados. Pero el alma es la que le va a rendir cuentas al Señor. Por eso Él dice, toda alma es mía. Él no dice ni su cuerpo. El espíritu, que es el que nos da la vida, es el que va a volver a Dios. Pero el alma es la que está esperando ser juzgada, ser puesta en una balanza para analizar hacia dónde nos dirigimos, si nos vamos hacia el reino de los cielos o simplemente vamos a la muerte eterna. Entonces, eso es lo que el Señor nos está hablando, que Él dio inicio a un plan, inicio a un propósito, con un líder, con una cabeza, con uno que tiene experiencia, que tiene fuerza, que le faltaba la fuerza, porque fíjese que él por su edad no era capaz ya de engendrar, y por eso Dios tuvo que hacer el milagro y hacer la añadidura para que él pudiera cumplir el propósito. La otra letra o la otra consonante de la que me habla a Abraham es la B grande, o la B de burro. Esa B representa en el lenguaje del Señor una casa, una carpa, una tienda, un templo, la familia, los hijos, el hogar, la descendencia, y también representa a Abraham el pueblo de Israel. Entonces fíjese lo que el Señor nos está hablando. Voy a dar el inicio, así como el Señor inició una humanidad con Adán y Eva, pero resulta que fallaron, se equivocaron, sus ojos fueron desviados, sus sentidos fueron confundidos y terminaron haciendo lo incorrecto, pues Dios nuevamente, usando su diseño divino, que es el hombre y la mujer como hogar, como familia de Dios, que son los únicos que pueden procrear y que son los únicos que se pueden procrear las familias. Entonces fíjense que Él está diciendo que Abraham es el líder de la casa, es el líder de un hogar,
es el líder de la descendencia y es el líder del futuro pueblo Israel. Fíjense que es importante conocer lo que el Señor nos enseña en la palabra. Nosotros sabemos, por lo que nos enseña la Escritura y en el proceso que llevamos, que los números en el hebreo no existen, sino que los números representan una consonante. Por eso hay que entrar a mirar qué es lo que me está diciendo el número, que la letra B representa el número 2. ¿Qué significa ese valor, ese peso de la segunda letra que forma el nombre de Abraham? Significa diferencia, oposición, división, resta, subraya esta palabra, confirmación divina, añadidura, sumatoria, plenitud, testimonio, matrimonio y acuerdo. Entonces fíjense que cada una de estas letras nos dan una solidez en la persona que Dios llamó para formar un pueblo, para formar una nación, para dar cumplimiento a la promesa que el Señor le había dado a Adán y Eva en Génesis 3, 15, 16, que vendría, que a través de la simiente vendría la lucha, la enemistad, y que íbamos a ser redimidos ¿de qué? De la esclavitud cuando nosotros desobedecemos la palabra del Señor. Ahora, fíjense que la otra letra o la otra es la R, Abraham, ¿cierto? Es la letra R. Esa letra, al igual que la letra Aleph, también significa cabeza, primero, superior, cimiento, comienzo, principio, cima, soplo. Entonces, fíjense cómo el Señor, a través de este varón, a través de este llamado de Dios, coloca que en él estaba el principio, el comienzo, la fuerza, el liderazgo, la cabeza sobre él. Por eso, tanto los árabes como los hijos de Cetura, también vienen, su padre, el de ellos, dice, es nuestro padre Abraham. Todos venimos de Abraham, lo que dice la Escritura. Ahora, fíjese algo que hablaba esta mañana con el doctor, yo decía, doctor, a veces nosotros, nuestras malas decisiones, porque recuerde que hablar de pecado no es hablar de robar, matar, sino hablar de pecado es que yo tomé una decisión equivocada. Eso es lo que significa en el hebreo pecado, tomar una decisión equivocada. Tomar una decisión que no es la correcta, que me está trayendo un problema, que me está trayendo una situación. Ahora, fíjese que este problema o esta situación que cada uno de nosotros tenemos que empezar a pensar en dónde está mi mala decisión. Porque puede ser que el desánimo que está presentando la iglesia del Señor a nivel mundial, porque no solamente somos nosotros, sino que eso es en todos los lugares, es porque se están tomando decisiones equivocadas. Fíjense que en los países donde se tomaron decisiones equivocadas, ahora es el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque se tomó una decisión por una fantasía, por pompitas de jabón, por globitos de todos los colores, y ahora eso nos está trayendo a nosotros problemas y dificultades. Entonces, fíjense lo que aquí el Señor nos está diciendo, el Señor nos está hablando, que es importante que cada uno de nosotros miremos, porque Dios nos ha elegido a nosotros como cabeza de un plan, de una descendencia, de que usted es la luz para su casa, la luz para su familia, y Dios la está formando, Dios la está instruyendo. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos ser luz a los que están allá afuera. Y puedan mirar y puedan analizar de que vale la pena, que es bueno buscar de Dios. Entonces, es lo que nos habla aquí el Señor, lo que nos habla la palabra del Señor.
Cada uno de nosotros somos cabeza de nuestro propio templo. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de edificar nuestra fe en el Señor. Por eso el trato de Dios para cada uno de nosotros es distinto. Cada uno estamos viviendo nuestras dificultades, estamos pasando nuestras adversidades, estamos viviendo situaciones duras y difíciles, pero es porque el Señor quiere fortalecernos. Es porque el Señor quiere que nosotros seamos su espejo, que seamos su imagen, que aunque el mundo se nos está cayendo, nosotros estamos fortalecidos y somos como la base ¿para qué? Para que sigamos iluminando a aquellos que han perdido su fe, que ya no quieren nada con el Señor, las personas que están erradas en el camino, las personas que para las personas es más importante el mundo, sus deseos, el dinero, que la misma palabra del Señor. Bien, ahora, fíjese que esta letra R, Resh, que significa la cabeza, dice que tiene un valor dentro del peso que tiene esta consonante, es el número 200. Y este número 200 es igual al número 2. Vuelve y juega la diferencia, la oposición, la división, la resta, la confirmación. Ahora, siempre tenemos que analizar, siempre tenemos que mirar que esa decisión, que esa persona me suma, me resta, o me divide, o me multiplica. ¿Qué beneficio aporta a mí la amistad con algo o con alguien? La práctica de una conducta, la práctica de una costumbre, ¿me añade, me suma, me resta, me divide, me acerca a Dios? ¿O qué es lo que está haciendo esa situación en nosotros? Y ahí es donde uno debe tomar la decisión definitiva. Yo no estoy diciendo, no, pero yo estoy casado, no, yo estoy diciendo que se separe, sino es que usted sepa, separar y poner allá las cosas de su casa y aquí las cosas con Dios. Para mí primero es el Señor, y así usted se pare en la punta de la nariz, no me interesa. Para mí primero es el Señor. Cuando nosotros tomamos esa decisión y ponemos al Señor en primer lugar, pues Dios va a respaldar la obra. Dios va a respaldar, pero el problema es que a nosotros, como nos falta confianza en la palabra, como nos falta confianza en el obrar de Dios, en el cómo de Dios, que es lo que se llama la sabiduría de Dios, es el cómo. ¿Cómo Dios va a hacer que mi familia llegue al camino de la fe? Usted no sabe lo que Dios está haciendo porque usted no lo ve. Usted no ve qué es lo que Dios está, y la forma y la manera como Dios está trabajando en su casa. De pronto algún día llegará esa piedrita en el camino, llegará ese ateo, y gracias a Dios soy ateo, como dicen algunos, que viene hablándole a usted de Dios y a lo mejor está más espiritual y más centrada en el Señor que nosotros. Porque nosotros no sabemos lo que Dios está haciendo. Sabemos lo que Dios está haciendo conmigo. Yo sé lo que Dios hace conmigo. ¿Por qué? Porque yo veo lo que Dios obra, yo veo lo que Dios me enseña. Las preguntas que yo le hago al Señor, pues Él me las responde, sea a través de una canción, a través de la escritura. Cuando yo cometo una falla, cuando yo cometo un error, me dice, cometiste este error, y me lo muestra en la Biblia, corrija eso porque estás hablando una herejía o porque estás enseñando algo que no es de acuerdo a su palabra. Entonces fíjense lo que nos dice aquí el Señor. Y ahora la última palabra o la última letra con la que se escribe Abraham es la M. Pero esta M, recuerde que hay dos tipos de M, una que tiene un espacio y una que es toda cerrada. Aquí es cerrada, quiere decir que esta M está ocultando algo que está cerrado y que solamente con la compañía del Espíritu de Dios, Él es el que me puede sacar lo oculto. Lo que les decía a ustedes en la enseñanza pasada.
Cuando Dios me lleva a mí a una prueba, cuando Dios me lleva a mí a vivir una situación, cuando Dios me pone a pasar por una circunstancia, lo que Dios quiere mostrarme a mí es en qué estado está mi fe, bajo qué condición está mi fe. Si no se ajusta a lo que yo quiero, ¿qué condición toma usted? ¿Se desanima? ¿Se desajusta? ¿Llora? ¿Pelea con Dios? ¿O simplemente dice, sabe que hoy no tengo ganas de ir? Es que estoy enferma. Pero si es que el Señor dice que este lugar es para la sanidad, entonces ¿por qué no venimos? ¿Ya? Entonces fíjese que en esta letra, esta última letra que es la M, es lo que el Señor viene a mostrarnos algo oculto, pero que eso oculto que está dentro del nombre de Abraham solo será revelado por el Espíritu de Dios. Solo Dios revelará, por eso Dios le mostraba a Abraham en visión, Dios le mostraba a Abraham en sueños, Dios le hablaba a Abraham. ¿Por qué? Porque él lo estaba formando, le estaba diciendo, no son los dioses de allá, esos que usted conocía, esos que hacía su papá de palo, de yeso, de madera, esos altares que tenía ya su papá que le rendía culto a todo ese montón de muñecos. Ahora el Dios no es el que está allá, que usted dice, no, es el Dios que está en todas partes, que todo lo llena y que todo lo hace. Entonces fíjese que este nombre de Abraham, que dice que el valor de la consonante M, se me olvidó, su valor es 600. Pero si usamos la gematría bíblica, es el número 6. Y el número 6 significa manifestación de mal, o es lo que nosotros llamamos Satanás, es la imperfección, es algo incompleto, y es el símbolo de un hombre que no tiene a Cristo. Eso es lo que me refiere, y que el número 6 también hace referencia a la creación de Dios. Entonces fíjense que aquí en Abraham el Señor lo tomó como ¿qué? Como inicio, como principio, como base. ¿Para qué? Para dar algo que era la confirmación de un plan. En él, Dios le dijo que él iba a ser padre de multitudes, e iba a ser padre de gente, de muchedumbre de gente. Pero para ello Dios tenía que formarlo, tenía que instruirlo, tenía que demostrarle a él que en él había miedo. Por eso lo que se pusieron de acuerdo con su esposa en decir, usted es mi hermana, y ellos no estaban diciendo mentira, eran verdad, ellos eran medios hermanos, ¿ya? Entonces, pero el miedo a perder la vida, por eso dijeron, donde no sea por usted o sea por mí, vamos a decir que somos hermanos, para guardar nuestra vida. Cuando yo tengo que esconder una condición o esconderme detrás de un concepto, es porque yo no tengo confianza en el Señor. Es porque yo no tengo fe en ese Dios soberano. Por eso yo me escondo detrás de un concepto, yo me escondo detrás de algo que me dijeron, de una ira, de un enojo, porque no quiero nada con el Señor. Entonces busco argumentos. Busco argumentos ¿para qué? Para no caminar dentro del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, ese valor, así como el número 2 representa la consonante B y el número 1 representa la Aleph y el número 6 representa la Mem Sofit, también ese número 6 representa la consonante Vav, que es la B pequeña. Y esa consonante que representa la última letra de Abraham significa estaca, bastón, callado, aguja, añadir, asegurar, conexión, gancho, separación, varita, hombre erguido, columnas, espiga, redención, mediador e hijo. Entonces fíjese que todas y cada una de las letras
que están y que representan el nombre de Abraham, todos tienen que ver con la redención. Todo tiene que ver con la tarea que él tenía, ¿para qué? Para redimir, porque de los lomos de Abraham era donde venía la descendencia del Señor. El Señor en Abraham le confirmó, porque dentro de los significados de Abraham es la palabra confirmación. Ahora, vamos a hablar eso en cuanto a Abraham. Entonces miremos Sara. ¿Qué quiere decir Sarai? ¿Y para qué? Para poder entender que, digamos, la palabra que Dios le dio, la promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis 12, que él sería un padre, que de él serían las naciones, bueno, todo lo que el Señor le dio. Ahora, para que esa palabra se confirme, necesita algo, necesita confirmación, necesita que haya una consumación de la palabra de Dios. A mí Dios me da una palabra, a mí Dios me da una instrucción. ¿Cuándo hay esa consumación? Cuando yo obedezco la palabra. Cuando yo la pongo por obra, en ese momento la palabra se consume, pero también se confirma que la palabra era de Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso el Señor dice, ejecútela y vea si no es verdad lo que yo le estoy diciendo. ¿Cómo yo voy a saber si es de Dios o no es de Dios si yo no llevo por obra la palabra de Dios? Si yo no la ejecuto. Por eso el Señor está diciendo que mucho pueblo se ha desanimado. ¿Por qué? Porque perdió la confianza en la palabra de Dios. Perdió la confianza en la oración, con lloro, con lamento, con todos los juguetes que usted le puso al Señor para que le resolviera ese problema, para que hiciera esa situación, y resulta que usted no obtuvo el resultado que usted quería, sino lo opuesto a lo que usted esperaba, y de ahí se nos vino el mundo encima. Pero yo le oré, pero yo ayuné, pero yo creí, pero resulta que ahora no se dieron las cosas. Entonces empezamos a mirarnos a nosotros si el problema es mío, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Y como decía por ahí un pastor que terminó saliendo, dijo, es que yo me salgo porque Jesús no hace nada. Él no sana, Él no salva, Él no prospera, Él no hace nada. Eso aquí me toca a mí, porque yo soy el que estoy aquí, yo tengo la plata, y aquí la obra es mía. Y yo dije, miércoles, ahí ahora sí estamos, pero bien graves. ¿Por qué? Porque nosotros solamente queremos que Dios haga lo que yo quiero, que Dios me dé lo que yo quiero, y no lo que es benéfico para mí. Y ese es el problema, hermano. Cuando nosotros hemos orado, hemos suplicado, hemos ayunado, hemos andado de rodillas por toda la casa pidiéndole al Señor que me resuelva, que me dé, que me sane, y resulta que las cosas no se han dado, entonces ya viene el desánimo. Ya viene lo que le pasó a Abraham, lo que le pasó a Sara. ¿Por qué? Porque pasaba el tiempo, pasaban los días, pasaba el tiempo, pasaban los días, y ella no veía que esa palabra que se le había dado se cumpliera. Y por eso, ¿qué hizo? Tomó la sartén por su propio mango, y miren los problemas que tenemos. Ahora, Abraham no solamente tuvo el problema con Agar, lo tuvo con Setura, porque el Señor le dijo que era Isaac, pero este caballero fue y se casó con la otra. Se casó con Setura, ¿cierto? ¿Y qué hizo? Tuvo seis hijos, que son los madianitas, que son enemigos del pueblo. Y eso no se lo dijo el Señor. O sea, tanto fue la bendición que Dios le dio de su hombría, de su cosa, que terminó buscando otra mujer, trayéndole y sumándole más problemas ¿a quién? Al pueblo de Dios. Y ese es el problema de nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque ya le doy la palabra.
¿Por qué? Porque a mí ya el Señor me dijo, es esto, ¿y por qué yo le añado? Él le añadió, Él le quitó a la promesa de Dios y puso lo suyo. Y no solamente, no le bastó con el problema, parece que no entendió la lección Abraham, que después de que se murió Sara, fue y se casó con la otra y tuvo 6 hijos, que son los grandes enemigos del pueblo del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos comprado por línea? Y en línea le muestran a usted una cosa, pero cuando le llega a usted, no era lo que le estaban ofreciendo. Y uno dice, bueno, ¿y ahora aquí cómo lo doy? Aquí cómo yo lo devuelvo. Si ya después de que usted llama para hacer el reclamo, lo bloquean. ¿Para qué? Porque ya salieron del chicharrón. Y eso nos pasa a nosotros. Y no es porque Dios no le quiera dar, es que muchas cosas de las que nosotros le pedimos al Señor es para satisfacer nuestro ego, es para satisfacer nuestra carne, es que yo es lo que quiero y si no, entonces que no me den nada. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí lo que el Señor nos está diciendo es que cada situación que usted en este momento está viviendo, está pasando, sea en la parte financiera, sea en su relación de pareja, sea en su trabajo, en el sitio donde usted está viviendo la situación, es porque Dios está diciendo, venga que yo le voy a dar mi sabiduría de cómo usted salga de ese problema con bendición. Pero nosotros entonces nos vamos a buscar al vecino, nos vamos a buscar al hermano que está allá en el mundo, al borracho, al drogadicto, vamos a buscar a ver que si él nos puede dar la solución. Y eso no es así, hermano. Entonces, vamos a hablar de Sara. Vamos a hablar que Sarai, ¿cierto? Es el nombre Sarai. Sarai, mire, nada más y nada menos lo que representa el nombre Sarai, dominante. A carachas. Somos dominantes, ¿cierto? Nosotros queremos que el hombre haga lo que nosotros queremos. Mandamos y dominamos, y como ellos dicen, yo no quiero pleitos, a ver, sí, mijita, vaya, hágalo, y así usted no está de acuerdo, pero por quitarse ese gorro de encima, por quitarse esa situación, acceden, y eso después se convierte en un problema, se convierte en una situación. ¿Por qué? Porque no era lo que Dios quería, ¿ya? Entonces, fíjense que este nombre Sarai, que representa dominante, que viene de una raíz que significa princesa, reina y cabeza. Fíjense que no solamente es cabeza del plan de redención Abraham, también lo es Sarai. También una familia, el hombre solo no puede tener hijos y la mujer sola no puede tener hijos. Se necesita la unión de los dos. ¿Para qué? Para formar una familia, para formar una descendencia. Por eso es importante. Ahora, el nombre Sarai se escribe con 3 consonantes. La primera es la S o la Shin, como dice en el hebreo, ¿qué significa? ¿Qué significa la S? Significa cambio, pero no el que nos vendieron, revelación divina, dientes, moler, fuego purificador, presionar, escarlar. Esta S o esta consonante tiene un valor de 3, que significa consumación divina, significa testimonio, manifestación, perfección y resurrección. Entonces, fíjense que es importante conocer, porque para Dios es importante, digamos, la forma y la manera como Él combina sus palabras, combina sus consonantes para darle el significado que Él está buscando dentro del propósito del Señor. Ahora, la otra consonante que es igual a la que tiene Abraham es la R. Esa R vuelve y significa cabeza. Luego, ella también es cabeza.
Ella también es el inicio, ella también es importante en el plan de redención, porque sin ella no se podía consumar la palabra y confirmar la palabra de Dios. Por eso es importante, digamos, las dos personas, el hombre y la mujer. Es importante la compañía, pero la adecuada, ¿ya? ¿Por qué? Porque la Escritura dice que es mejor que dos que uno, porque cuando uno de los dos cae, dice que el otro tiene la función de levantarlo, ¿ya? Y no de apachurrarlo y darle más por la cabeza y dejarlo allá como un patacón, así, tendidito, y no le ayudamos en nada y no lo apoyamos en nada. Entonces, por eso es importante la persona que está al lado de nosotros, que nos ayude. Fíjense que Pablo, cuando uno lee la vida de Pablo, tuvo en su ministerio muchas personas que lo acompañaron. En cada uno de sus momentos estuvieron con él y lo fortalecieron. Él mismo dice, y es que fulanito me fortaleció, y es que Pepito me ayudó, pero también este se fue y me dejó solo, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener las personas que nos apoyan, nos ayudan, nos animan, nos van a llevar al otro lado, pero también habrá unas que se van a ir y nos van a dejar solos, ¿ya? Entonces, por eso es importante mirar quién está a mi alrededor, con quién yo establezco una relación para crecer en el Señor, para caminar dentro del plan del Señor. Bien, así como Abraham tiene la resh, que representa la cabeza, que representa el principio, el comienzo, que tiene también un significado que es el soplo, porque se relaciona con el Espíritu de Dios. También dice que tiene un valor de 2, como dice la Escritura. Ahora, aquí este nombre de Sarai se escribe con la letra Yod, y la letra Yod es la Y, que representa el número 10. ¿Qué representa esta letra Y? En el lenguaje del Señor significa brazo, mano cerrada, trabajar, empujar, poder divino, y también tiene un significado muy importante que es la señal. Por eso, en ellos los dos, Dios los estableció como el inicio, el principio y el comienzo. ¿Para qué? Para buscar su pueblo y llevarlo al feliz término que era hasta el tiempo de Cristo, el tiempo del Señor, el tiempo del Mesías, para traernos a nosotros hoy la salvación, para darnos su gracia, para poner que el Señor colocara en nosotros lo que había tanto en Abraham como en Sara, que era la debilidad. ¿Hay debilidad en nosotros? Sí, hay debilidad en nuestra fe. Hay mucha debilidad. Nosotros somos muy fáciles de debilitarnos en nuestra fe. Somos muy fáciles de perder el entusiasmo. ¿Cuántas veces usted ha llegado a su casa feliz y contenta y usted llegó a su casa y no encontró lo que usted estaba buscando o como usted quería encontrar, y usted mandó al traste su gozo y su alegría, y llegó y su alegría y su gozo la cambió en pleito, disensión, en contienda, que yo le dije que estuvo haciendo, bueno, todo ese montón de cosas que se pueden llegar a presentar en un momento en nuestra casa, en la iglesia o en el sitio donde nosotros estamos. Ahora, así como Abraham tiene un valor de 2, Sarai tiene un valor de 6. Sarai es la sumatoria de la S, de la Resh y de la Yod, me da un valor de 6. ¿Qué indica el número 6? Indica imperfección, indica incompleto. ¿Cuándo hay perfección? ¿Cuándo hay algo completo? Cuando se le añade la unidad. ¿Y quién es la unidad? El Padre. El uno representa al Padre, representa al Señor. Por eso el Señor dice, búsqueme que yo le voy a añadir, yo le voy a poner, yo le voy a dar lo que a usted le hace falta para que usted alcance el objetivo.
para que nuevamente usted se anime en la fe, para que usted nuevamente se fortalezca, porque eso me corresponde a mí, hermano. Me corresponde a mí poderle decir al Señor, bueno, Señor, yo tengo desánimo en esto, ya no siento gozo en esto, y entonces revise en dónde se le quedó la fe, en qué parte del desierto usted terminó dejando su fe, dejó todas las cosas que usted venía. Por eso el Señor lo dice, creo que es en Hebreos que dice el apóstol Pablo, vosotros veníais bien, ¿quién te desvió del camino? ¿O qué nos sacó del camino del Señor? No esperemos que nuestro andar y nuestro caminar con el Señor sea fácil, porque no es fácil. No es fácil, hermano, porque el oro se purifica en el horno, se refina en el horno. La plata también se refina y se refina en el horno. Nosotros nos refinamos y somos lo que Dios quiere a través de las pruebas. Qué tan dura sea la prueba, solo Dios sabe por qué prueba nos va a pasar. Solo Dios sabe si nos va a meter en el horno como metió a los amigos de Daniel. Solo Dios sabe qué tipo de prueba, qué tipo de situación usted va a ser pasada, porque el Señor necesita purificar su fe con respecto al Señor y su palabra. Nosotros tenemos muchos conceptos equivocados de la Escritura. Nosotros escuchamos a muchas personas y muchas veces uno dice, bueno, pero este dice algo, pero eso no lo dice la Escritura. Al menos me pasa a mí. Yo cuando escucho a alguien y yo digo, si esa persona más de 3 veces le oigo un error, yo digo, a mí no me sirve escucharla, porque yo voy a prestarle atención más al error que a la parte correcta de las cosas. Y nosotros somos así, vamos a coger lo que no sirve y lo vamos a poner como si fuera direccionado por Dios. Y por eso es importante, hermano, por eso es importante lo que dice el Señor. Así como Abraham representa el número 6, también, aquí también el número 6, que representa la sumatoria de cada una de las consonantes de Sarai. Ese número 6 representa también el callado, representa la redención, representa la conexión que debe haber entre ¿quién? Entre Abraham, que es la consumación, y Sara, que es la confirmación. Eso es lo que me habla a mí cuando se unen los dos, se une la consumación más la confirmación, es lo que me va a dar a mí la debilidad. Porque Abraham es el 3, Sara es el 2, 3 y 2 son 5, y la palabra de Dios me dice que el 5 es la debilidad. Pero que dentro de esa debilidad también está la gracia, porque recuerde que el número 5 representa también la gracia. Representa, sí, ¿ya? Entonces representa la gracia. ¿Y quién es el que me va a dar la gracia? El Espíritu del Señor. Él es el que me va a ayudar, Él es el que me va a dar, ¿para qué? Para que yo pueda cumplir con el propósito, para que ellos los dos cumpliesen el propósito del Señor, formar un pueblo para Dios, un pueblo para el Señor. Así como cada uno de nosotros hemos sido llamados para formar parte de las primicias del Señor. Así como el Señor nos ha llamado, y el día que el Señor envíe por nosotros, los ángeles, dice la Escritura, vendrán y recogerán el manojo de todos nosotros que somos sus primicias y nos van a presentar delante del Señor. Y eso es lo que el Señor está buscando, es lo que el Señor quiere, que Él pueda llegar con mucha primicia, y resulta que parece que como que en el camino se le están cayendo, la gente está perdiendo su fe. ¿Por qué? Porque la fe no es para todos, dice la palabra de Dios. La fe es para el
persistente, el que se sostiene, la fe. Dice el Señor, yo vine por muchos. Él dice eso, dice la Escritura, yo vine por muchos. Yo vine por muchos, pero esos que se sostienen, que son permanentes, que no nos dejamos achicopalar por cualquier situación. Claro, alguna situación nos puede mover de aquí para allá, de allá para acá, pero al final somos como las palmeras. La palmera se va por aquí, pasa el chifón por acá, vuelve por aquí, va para allá, pero al final vuelve otra vez y se queda parada sobre su tallo. Y eso es lo que quiere el Señor. Y vuelvo y le repito, hermano, que el desánimo que hay en el pueblo del Señor es porque usted estaba esperando algo del Señor y usted no lo ha recibido por las razones que Dios quiere. ¿Ya? Por eso tiene que preguntarle al Señor por qué Dios no le ha resuelto ese problema. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Será que Dios está esperando que usted reintegre, que usted nuevamente busque, que nuevamente se deleite, como cuando iniciamos nuestros amores con el Señor? Y eso lo pensaba yo ayer cuando caminaba en el conjunto y yo decía, Señor, nosotros hemos perdido ese primer amor. Lo hemos perdido, porque cuando nosotros nacimos en el Señor, a nosotros no nos interesaba nada, todo lo queríamos estar en todas las reuniones, queríamos participar de todas las actividades, dábamos más de lo que podíamos, pero fíjese que ha pasado el tiempo y en vez de crecer y en vez de estar fortalecidos y crecidos, muchos están allá afuera. Y es lo que el Señor nos está hablando, hermano. Aquí el Señor eligió una pareja. ¿Para qué? Para empezar a desarrollar un plan, para dar inicio a la salvación, para dar inicio a la redención. Y sobre los planos y sobre la palabra y sobre la instrucción que Dios le dio a Abraham es que se viene moviendo el plan del Señor. Él no lo va a cambiar. Él no cambia. Por eso Abraham, hermano, ustedes recuerdan cuando el Señor le dijo a Abraham, antes de hacer su pacto con él, ¿qué le dijo? Ponga unos animales, divídalo, pero no divida las aves, porque las aves nosotros sabemos que representa el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios no divide. ¿Y qué le dijo? Yo pasaré en medio de ustedes, yo pasaré en medio de ellos y haré un pacto con ustedes. Y eso es lo que el Señor ya hizo, un pacto, ya nos dio una señal, ya Él tiene mucho camino andado desde el momento en que Él con Abraham y Sarai empezaron a hacer y a dar cumplimiento a ese proyecto, a ese plan de redención. Es a mí a quien me corresponde llegar a la presencia del Señor, leer la Escritura y entender el propósito que el Señor tiene conmigo, que tiene con usted, qué es lo que el Señor, vuelvo y le repito, lo que el Señor está haciendo basado en todas las problemáticas que nosotros estamos viviendo, sea una enfermedad, sea el problema que usted, es porque Dios quiere que usted se acerque a Él. Es porque Dios le está diciendo que en nosotros hay una debilidad como la hubo en Abraham, como la hubo en Sarai. ¿Cuándo la fortaleció? ¿Cuándo lo cambió? Cuando el Señor agregó la consonante que le da vida. La consonante que le iba a dar la confirmación y la consumación de su palabra. Por eso el Señor dijo, consumado es. Consumado es, en Él el Señor hizo la consumación de todas las cosas. Ya el velo se rompió, la carne no puede ser para mí un impedimento para entrar en el camino del Señor, para podernos sostener dentro de ese propósito. A mí la carne no me la puede ganar. ¿Por qué? Porque el Señor ya la venció. Y lo que el Señor está buscando, lo que el Señor está haciendo es que usted y yo seamos
de su pueblo y Él está buscando en nosotros que usted y yo seamos espirituales. Ese hombre escondido, ese ser espiritual que somos guiados por el Espíritu de Dios. Por eso aquí el Señor coloca a este varón que lo llamó, lo formó, lo llevó a muchas situaciones. Él se equivocó y esas equivocaciones el Señor las tomó para formarlo, para instruirle, para decirle, estás débil en esta parte. Esa parte es la que voy a fortalecer. Pero eso lo voy a fortalecer a través de una prueba, a través de una dificultad, a través de una enfermedad. Y quiero mirar su reacción. No porque Dios ya sabe usted y yo cómo vamos a reaccionar, pero Él nos quiere mostrar eso a nosotros. Él me quiere mostrar a mí en dónde está esa falencia, en dónde está esa debilidad. ¿Qué me hace falta? ¿Para qué? Para tener esa solidez en las cosas de Dios. Para tener esa solidez en la palabra, independiente de lo que pueda pasar, de lo que pueda suceder, yo me mantenga. Yo diga, no me interesa, allá Dios, ¿cómo me va a resolver los problemas? Como decía Miriam en la enseñanza, en la oración, nosotros nos metimos en chicharrones. Ese chicharrón, esa mala decisión que nosotros tomamos, va a ser un factor que Dios va a utilizar para formarla. ¿Por qué? Porque en nosotros hubo desobediencia. Porque si usted sabía que no lo podía hacer y lo hizo, usted está en desobediencia. Entonces el Señor, ¿qué va a hacer? La va a formar, le va a enseñar, la va a pasar por una situación de que la va a poner a esperar para que nosotros cumplamos su palabra. Porque la palabra dice en la Escritura que cumple el propósito para la cual Dios la envió. Y aquí a nosotros nos corresponde decirle al Señor, bueno, Señor, así como ellos se desanimaron y tomaron decisiones que hasta hoy en día viene el problema y viene la lucha y la batalla de Dios tratando de sostener a su pueblo para que no sea borrado de la faz de la tierra. Porque ese es el objetivo. El objetivo de los enemigos del pueblo del Señor que salieron de Abraham es borrar al pueblo de Dios de la faz de la tierra. Y eso es lo que quiere el adversario con nosotros. Si yo no me fortalezco en esa debilidad, si yo no me aparto de esa debilidad que me está separando, que me está alejando, que me está llevando, yo voy a ser borrado, voy a ser apartado, separado, porque Dios a nosotros no nos obliga. Eso es decisión de nosotros si queremos llegar al reino. Pongámonos en pie, vamos a orar. Padre bendito de los cielos, hoy venimos a alabarle, a bendecirle, y a reconocer que sí hay desánimo en nosotros, Señor. Porque hay situaciones, hay circunstancias, hay vivencias que cada uno de nosotros estamos pasando, Señor. Tal vez cosas que han traído tristeza a nuestro corazón. Tal vez situaciones que han traído lloro y lamento en la vida de cada uno de nosotros. Solo cada uno de nosotros sabemos cuál es la razón y el motivo de mi desánimo. Tal vez ha esperado que Dios le dé algo que anhela su carne, algo que busca su alma y algo que no está dentro de los parámetros de Dios en cuanto a su área espiritual. Señor, hoy queremos decirte que tú nos estás llamando a cada uno de nosotros, que es mi decisión en animarme. Así como tú le dijiste a Josué, esfuérzate, manos a la obra, no desmayes, porque el Señor sabe que muchas situaciones, que decisiones que Dios ha tenido que tomar han traído desánimo en nosotros. Situaciones, vivencias, enfermedades, circunstancias que está viviendo mi casa, mi país, mi empresa, mi parte financiera. Eso, Señor, trae desánimo, tristeza, lloro y lamento. Y Dios nos está mostrando que a través de esa dificultad, que a través de esa situación hay un desánimo. Y nos hemos apartado, nos hemos alejado, ya no nos deleita la palabra, ya no nos deleita la alabanza,
Ya no nos deleita escuchar la palabra y el mensaje del Señor. Preferimos oír otro tipo de cosas, Señor. Así nosotros sepamos que no me edifican, que no me estructuran, que no me fortalecen, que no me dan solidez en mi fe, Señor. Hoy, Señor, tú nos has hablado, Señor, de la solidez que cada uno de nosotros nos quiere dar a través de la prueba, a través del refinar, a través del purificar, Señor, la obra de cada uno de nosotros. Cada uno de ellos, de los que están escritos en la Biblia, vivieron situaciones, Señor, pero ellos tomaron la decisión correcta. Se inclinaron como lo hizo Abraham. Se inclinó rostro a tierra, Señor. No lo hizo la primera vez cuando tú le trajiste, Señor, pero ya cuando ya tenía, Señor, 99 años, que tú viniste y le hablaste, ahí él se inclinó y reconoció que tú eres el Señor. ¿Cuántas veces tú nos has hablado y nosotros, Señor, no nos hemos inclinado? ¿Cuántas veces no hemos reconocido, Señor, que tú nos has dado una palabra, que tú nos has dado, Señor, un hacer, bendito Dios, que tú nos estás diciendo cómo podemos poner por obra la sabiduría de Dios, Señor? Porque la sabiduría de Dios es el cómo pongo por obra la Escritura. Por eso hay que buscar, por eso hay que ir a Él para que Él me diga cómo resuelvo el problema, cómo tengo mi comportamiento, cuál es la palabra clave, cuál es la forma o la manera como nosotros podemos mejorar. Señor, hoy tenemos que reconocer que hay áreas en nuestra vida que hay desánimo, Señor, que tenemos necesidad porque hemos perdido su presencia en esa área y por eso vuelve la carne a manifestarse con mayor fuerza y poder, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona si no hemos alimentado, Señor. Por eso tú pasaste por hambre al pueblo, Señor. Tuvieron hambre, Señor. Tuvieron sed, Señor. Se sintieron desprotegidos, pero era porque tú querías enseñarle a ellos que no era Egipto, que no era lo que ellos habían vivido allá, sino era de la palabra que salía de la boca de Dios. Tal vez nosotros estamos desanimados en algo, pero Dios le está diciendo, no es lo que tú quieres, es lo que yo busco en cada uno de ustedes, mi imagen y mi semejanza contigo. Señor, ayúdanos, Señor, a poder seguir en este camino, Señor, a seguir nuevamente, a tomar otra vez ese aire, Señor, y volver a la palabra, volver a la Escritura, al gozo, al deleite, al pasar por encima de las dificultades de cualquier cosa para buscarte, Señor. Señor, oramos por nuestros hermanos en Medellín para que la gloria, la bondad y la misericordia esté sobre ellos, Señor. Oramos también por nuestras hermanas en Bogotá, Señor, que la gloria, la misericordia, la bondad y la grandeza de un Dios soberano esté sobre ellas, Señor. Ayuda, Señor, a cada una de ellas de acuerdo a la necesidad, al propósito y al plan que tienes tú con ellas. Bendecimos a nuestros hermanos también de Piedecuesta, Señor. Cada uno de ellos sabe en qué condiciones está su vida, Señor. Y que esa problemática, esa situación, esa falencia, esa falta de dinero es porque tú nos estás diciendo que hay algo que estamos haciendo mal y que con la sabiduría de Dios podemos salir avante con bendición como salió Abraham de Egipto, enriquecido con cabras, con ovejas, con camellos, con asnos, con siervos y siervas, Señor. Así salió el pueblo de Israel. Salieron también como salió su abuelo, Señor. Como salieron, nosotros también saldremos, Señor, pero saldremos con las riquezas de Cristo, con las riquezas en el Señor, no con oro del hombre ni el mundo, nada, Señor. Es con la riqueza que tú nos ofreces a través de su palabra, Señor.
Nos iremos enriquecidos con nuestras buenas obras aquí, Señor, con nuestras obras de fe fortalecidas y caminando, Señor, de acuerdo a su propósito y a su plan. También oramos por los hermanos que están allí en la red, Señor. Oramos por cada uno de ellos, por los que están enfermos, por los que tienen necesidad, por los que están desanimados, Señor. Tal vez hoy hay alguno con tristeza, con lloro, con lamento. Hay alguien que le dieron una noticia no muy buena y eso ha traído lloro, tristeza, Señor. Pero eso es con la finalidad de que nosotros hagamos lo que hizo Abraham, Señor. Se arrodilló y se postró delante del Señor y le dio risa, Señor, esa bendición que tú le habías dado, Señor. Hoy nosotros también, Señor, queremos decirte que entregamos y ponemos delante de ti toda nuestra vida, Señor. Sí, tenemos debilidad, Señor. Tal vez tenemos debilidad en nuestra carne, Señor. Pero si tenemos debilidad en nuestra carne es porque hemos dejado de orar, hemos dejado de leer la palabra, hemos dejado de buscarte y nos hemos entregado al mundo, a sus deseos y a sus pasiones, Señor. Por eso estamos cometiendo errores, por eso estamos cometiendo equivocaciones, Señor, en nuestro proceder, en nuestro andar, Señor. Gracias, Señor amado, gracias, Dios eterno. Gracias, Señor, por Abraham y por Sarai, Señor, porque fueron los elegidos para que hoy nosotros estemos aquí hablando de nuestros abuelos, hablando de toda esa generación, Señor, que vienen a través de ellos, bendito Señor. Gracias, divino Señor. Oramos, Señor, por nuestra vigilia del día de mañana, Señor, del sábado, Señor. Oramos, Señor, por los expositores. Oramos, Señor, por los que van a alabar al Señor y nos van a llevar a la alabanza, a la enseñanza, a la oración, a la recreación, aún, Señor, el refrigerio y el alimento que tú pondrás delante de nosotros, Señor. Prepáranos, Señor, que haya ese gozo, ese ánimo de venir a la casa, Señor, a nuestra segunda vigilia del año, Señor, en la fiesta, Señor, del Pentecostés, Señor. El descenso del Espíritu Santo, Señor, cuando vino, Señor, sobre los que estaban en el aposento alto, Señor. Vino en las lenguas de fuego, Señor, y fueron llenos de su presencia para que hablaran con denuedo, Señor. Gracias, divino Señor, gracias, poderoso Dios. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.